Buenos días a todas, a todos. Les invitamos, para quienes les sea posible, por favor, mantener encendidas sus cámaras y, como se les indicó en el chat, colocar su nombre completo e institución para que podamos acreditar su asistencia. Para iniciar con nuestra actividad del día de hoy, quiero agradecer profundamente a nuestro invitado de esta actividad, el doctor Pablo González Domínguez. Muchísimas gracias, doctor, por compartir este espacio a la distancia y esperamos en un futuro poder disfrutar de su presencia en el estado de Chiapas. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, reciban todas y todos una cordial bienvenida. Para continuar con el orden del día de este taller, me voy a permitir ceder el uso de la voz al maestro Alfredo Urbanova Ortega. Él es visitador general especializado en la atención de niños, niños y adolescentes de este organismo público defensor de derechos humanos. Por favor, maestro Alfredo, le pediría que nos dé un mensaje de bienvenida en representación de nuestro titular. Muchas gracias, maestra Elena. Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a la segunda edición 2021 del taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, saludo y agradezco al doctor Pablo González Domínguez, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por su generosidad para participar en este espacio de reflexión para conocer los criterios de la Corte en las sentencias emitidas al Estado mexicano. Créanos que es de gran valía la aportación que tendremos el día de hoy con su intervención. Sin duda, el caso Radilla Pacheco tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano por haber sido el primer asunto significativo en el que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por contener órdenes para que éste realizara cambios estructurales de suma importancia para la vida pública de nuestro país. Pues las bondades, digamos, que trajo esta sentencia en el ámbito jurídico y obviamente en el campo de los derechos humanos son vastos. Algunos de ellos, digamos, solo por citar, es que, por ejemplo, el Estado, ¿no? A través del Poder Judicial, instruye a sus jueces a llevar un control de convencionalidad en un modelo de control difuso. Este es uno de los tantos. Hay, me parece, muchas bondades que ofrece esta sentencia y que, bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de que nuestro invitado, el doctor Pablo González Domínguez, pueda llevarnos durante este tiempo de su intervención a conocer cuáles fueron las consideraciones que llevó a la Corte a emitir esta sentencia de gran relevancia. Así que, sin más, agradezco nuevamente la oportunidad que nos da en su agenda de trabajo para venir y compartir muchos de estos conocimientos que son importantes en esta nueva era jurídica en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, maestro Alfredo, por este mensaje de bienvenida y esta muy breve introducción al caso que hoy nos convoca y que analizaremos en este taller. Como ya lo comentaba, en el segundo taller de este año 2021, iniciamos esta actividad el año pasado, ya hemos realizado 4 anteriormente y en el 2021 esta es nuestra segunda edición con un invitado muy especial que ya comentaba el maestro Alfredo Urbanova, es el doctor Pablo González Domínguez, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y me voy a permitir compartir con todas y todos quienes se encuentran en esta sala virtual parte de la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy.
Pablo González Domínguez es doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional en la Universidad Panamericana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, entre otras instituciones. Es autor de un libro sobre el control de convencionalidad y de varios artículos académicos y capítulos de libros sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional, y sobre derechos sociales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente trabaja como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy nos acompaña como ponente de nuestro sexto taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar el caso Radilla Pacheco versus México. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y le cedo el uso de la voz para iniciar con su exposición. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, pues, agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas esta invitación. Ojalá pudiera estar allá, me encantaría. Desafortunadamente no podemos hacerlo, pero bueno, tenemos esta oportunidad de hablar sobre estos temas y de participar en su evento vía Zoom. Entonces, le mando un saludo a todos y a todas desde San José, Costa Rica, aquí donde está la sede de la Corte Interamericana. Ahorita estoy en mi casa, obviamente, pero bueno, estamos aquí trabajando en la labor jurisdiccional desde el sistema interamericano. La idea de este taller, como ya se adelantó, es hablar sobre la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México del año 2009. Lo que vamos a hacer es recorrer las distintas partes de la sentencia, ver cuáles son los fundamentos sobre los cuales se toma la decisión, cuáles son las medidas de reparación que se ordenaron y, por supuesto, después discutiremos, espero, sobre la implicación que esto tiene para efectos del control de convencionalidad y, en general, de la aplicación de estándares de derechos humanos en México. Lo que les propongo que hagamos es que yo voy a presentar una diapositiva directamente a ustedes, que recorramos los distintos elementos del caso y si tienen preguntas puntuales en ese momento, bueno, podríamos intervenir, pero yo preferiría que las dejáramos por una cuestión de orden al final, si es que se pueden esperar. Si son cosas muy importantes, bueno, entonces levanten la mano ahí y podemos ahí mismo discutirla. Bien. Vamos a empezar con lo primero, ¿no? De pensar el caso Radilla Pacheco. Es el primer caso donde efectivamente se condena al Estado mexicano por dos temas que son muy importantes. Un tema es el de la desaparición forzada de personas del señor Radilla Pacheco, pero sobre todo por el tema de la jurisdicción militar, ¿no? Este es uno de varios casos donde se analiza el tema de la jurisdicción militar. Es un tema central que da lugar, vamos a ver más adelante, a la orden de la modificación legislativa del artículo 57 del Código de Justicia Militar y también a la obligación estatal de hacer control de convencionalidad. Y eso, si quieren, lo podemos discutir a detalle, pero obviamente provocó un cambio importante en la manera en que se entendía la labor del Poder Judicial y de todas las autoridades en relación con la aplicación de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ese es un punto importante que hay que recalcar del caso Radilla Pacheco. Ahora, respecto a la estructura de la sentencia, les doy un comentario previo. Usualmente una sentencia de la Corte Interamericana, y pensando que esto es un taller de sentencias, por eso voy a hacer referencia a esto, si lo dividiéramos en partes, si ustedes abren una sentencia que se haya notificado ahora o en los últimos años, lo que van a ver es que tiene un apartado introductorio, que básicamente es el planteamiento que hace la Comisión Interamericana ante la Corte cuando somete el caso. Después hay un relato sobre el procedimiento ante la Comisión y ante la Corte Interamericana. Después se hace un análisis de la competencia de la Corte y después se divide la sentencia ya ahora sí en el fondo en otras 4 partes importantes. Una parte de excepciones preliminares, que son cuestiones de admisibilidad fundamentalmente del caso. También algunas consideraciones iniciales que se hacen, que nosotros le llamamos consideraciones previas, por ejemplo, análisis que se realiza respecto a la determinación de víctimas en un caso. Eso se analizaría como una cuestión previa, o si algunos hechos escapan al marco fáctico que se debe analizar en el caso, sería una cuestión previa que se analizaría en la sentencia. Después es un análisis de la prueba, aunque esto usualmente los debates relativos a la admisibilidad de la prueba se observan en la convocatoria a la audiencia pública, es donde se suelen debatir esas cuestiones. Después una narración de los hechos probados del caso y
finalmente el análisis del fondo, que a su vez se va a subdividir en el análisis de cada uno de los derechos que se están viendo en el caso concreto, ¿no? Si lo viéramos aún más de cerca, veríamos que el análisis de fondo, que a su vez se divide en subcapítulos, dependiendo de los derechos, va a tener una subdivisión interna, que es los alegatos que presentan las partes y la comisión, y finalmente el análisis que hace la Corte propiamente del análisis jurídico del caso. Después se establecen las reparaciones del caso, los puntos resolutivos de la sentencia y finalmente los votos de los jueces que se anexan a la sentencia, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Me parece que es importante entender pues, cómo se hacen las sentencias de la Corte, que es una forma particular de que se hagan. Es la manera en que la Corte Interamericana ha ido evolucionando en términos de cómo analizar sus propios casos, pero también porque el caso Radilla Pacheco fue hecho en una época en que no necesariamente así se hacían las sentencias. Si ustedes ven el caso Radilla, y seguramente muchos ya lo habrán leído, se darán cuenta que no hay un capítulo de hechos, sino que los hechos se analizan junto con el fondo en cada una de las partes, ¿no? Y eso hace que quizás sea un poco más difícil entender toda la narrativa de lo que sucede en el caso. Por otro lado, lo hace menos reiterativo en términos del análisis que se hace propiamente de los puntos jurídicos que son presentados ante la Corte Interamericana. En fin, esto solo es para que vean que el caso Radilla y la sentencia del caso Radilla es diferente en la estructura a como actualmente están hechas las sentencias de la Corte Interamericana. Bien, otra cuestión que es importante es que me parece señalar es el caso Radilla en el marco del resto de casos mexicanos que han sido analizados por la Corte. Sabemos, está el caso Castañeda Gutmann, luego está Radilla Pacheco, está el caso de Campo Algodonero, después los casos de Inés y Valentina, el caso Cabrera García y Monteflores. Después hay un par de casos que se resuelven a través de un acuerdo de solución amistosa que homologa la Corte Interamericana y emite una sentencia, y finalmente los casos de Atenco y de Alvarado Espinosa. Estos dos últimos son los casos más recientes que abonan a temas importantes de discusión en relación con violencia sexual contra las mujeres, el derecho a la protesta, y en el caso Alvarado Espinosa en relación con los límites a la labor de seguridad pública que puede realizar el ejército. Bien, ahora nos vamos a centrar, insisto, en este primer caso. Radilla obviamente es el objeto de la clase, y para eso les voy a compartir una presentación. Perdón, parece que tengo una cuestión de seguridad que necesito desactivar para poder presentar. Bien, ahí me imagino que se ve, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Bien. Vamos a hablar entonces del caso Radilla. Vamos a iniciar con los hechos del caso. Les decía, en la sentencia no se ven primero los hechos, se ven primero las excepciones preliminares, pero bueno, vamos primero a decir qué pasó, cuáles son los elementos fácticos fundamentales de este caso. Bien, Rosendo Radilla Pacheco nació el 20 de marzo de 1914 en Las Clavellinas, Estado de Guerrero, México. Estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política y en obras sociales en Guerrero, y ocupó el cargo de presidente del Consejo Municipal y de presidente municipal de Atoyac. Esto fue durante un periodo de 2 años. Como parte de sus actividades, componía corridos. Esto es importante, vamos a ver por qué, es una de las razones por las cuales lo detienen, en la cual se relataban diversos hechos sucedidos en Atoyac de Álvarez y las luchas campesinas de la época. En un documento de la Dirección Federal de Seguridad se hace referencia a la participación del señor Radilla en un acto del Congreso de la Liga Revolucionaria del Sur, Emiliano Zapata. Esto, insisto, vamos a ver por qué es importante un poquito más adelante. El 25 de agosto de 1974, el señor Radilla Pacheco y su hijo de 11 años
viajaban en un autobús cuando fue detenido en un retén militar. Esto, en los hechos del caso, se narra que primero se hace la detención del autobús en un primer retén y es en un segundo retén donde al señor Radilla propiamente lo detienen. Y cuando él pregunta por el motivo de su detención, le dicen que era porque componía corridos. Eso es lo que los militares le dicen en su detención. Dejan ir a su hijo, quien da aviso a sus familiares de la detención del señor Radilla Pacheco, y a él lo llevan detenido. Los testigos del caso narran que fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico y que nunca más se volvió a saber de su paradero. Sus familiares realizaron diversas gestiones para localizarlo, nunca presentaron una denuncia propiamente por temor a represalias ante una denuncia, pero sí trataron de hacer gestiones con familiares y conocidos que tuvieran algún contacto en el gobierno. Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta del paradero del señor Radilla Pacheco. Bien, hay que pensar también que este caso se da en un contexto específico de hechos, y ahorita les digo que esto es relevante, porque en la época en que fue detenido y desaparecido el señor Radilla Pacheco, en diversas partes del territorio ocurrieron desapariciones forzadas. Estamos hablando de los años 70, en el contexto de la Guerra Sucia, el cual tenía dos características importantes. Primero, actos de mucha violencia por parte del ejército y de la policía para contrarrestar a la guerrilla o a quien se percibiera que pertenecía o colaboraba de alguna forma con la guerrilla, como el caso del señor Radilla Pacheco, y por otro lado también por una incapacidad en general de las instancias del gobierno, pero en particular del Poder Judicial, para poder contrarrestar los actos que implicaran, como en este caso, una desaparición forzada. Existió, esto quedó demostrado, tanto en la CNDH como ante la Corte Interamericana, existió un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas o militantes de guerrillas o identificados como sus simpatizantes. Aquí esto tiene una relevancia doble, el tema del contexto, y que creo que puede ser interesante para ustedes, en el sentido de que la Corte Interamericana en general, también la Comisión Interamericana, cuando analiza los casos que son sujetos a su conocimiento, casos sobre todo como estos de desaparición forzada, es también importante considerarlo en el contexto más amplio social que existe y político en el que se desarrollan esos hechos. ¿Por qué? Porque estos contextos también tienen un valor en el análisis de la prueba del caso, sobre todo en casos como estos de desaparición forzada de personas, donde las pruebas o estuvieron en poder del Estado o el propio Estado las ha desaparecido. El contexto sirve para entender mejor una violación que se da en un caso concreto, y esto es una situación que ocurre desde los primeros casos de la Corte Interamericana. Pensemos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en donde ese caso se analiza precisamente en el patrón de desapariciones forzadas que existía y de violencia estatal, justamente para contrarrestar elementos que se entendieran como subversivos ante el gobierno en turno. Bien, en el caso que sucede, se plantean 4 excepciones preliminares. El Estado mexicano se va a defender con una excepción en particular que es importante en este caso de Radilla Pacheco. El Estado, la excepción principal que plantea es una excepción preliminar en razón del tiempo, debido a que la fecha del depósito del instrumento de adhesión a México ante la Convención Americana fue en 1981, y sin embargo los hechos de la detención del señor Radilla Pacheco habrían ocurrido en 1974. El Estado plantea esta excepción en relación con la aplicación de los 2 instrumentos que sirven como base normativa para el análisis del caso, que es la Convención Americana y, por otro lado, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. En ambos casos, la excepción es rechazada, y la razón por la cual se rechaza es porque, si bien los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor de ambos instrumentos, bueno, en particular, sobre todo de la entrada, del entendimiento de la obligatoriedad de esos instrumentos para el Estado mexicano, es decir, el momento en que son firmados, ratificados y son depositados en los instrumentos de adhesión, que esto fue en 1981 y en el año 2002. Sin embargo, se entiende que la desaparición forzada es un delito continuado, y en razón de ello, aun cuando los hechos hayan ocurrido previo a 1974, se entiende que mientras no se localice el paradero del señor Radilla Pacheco o de sus restos, se entiende que este delito continúa, y en ese sentido la Corte asume la competencia justamente a partir de los hechos que ocurrieron, pero de la naturaleza misma del delito, bueno, o del delito de desaparición forzada de personas.
El Estado, por otro lado, planteó una excepción preliminar en razón de la materia, porque en su consideración los representantes estaban haciendo alegatos en relación con la aplicación de la Carta de la OEA. La Corte después analiza que, en efecto, los representantes no están haciendo propiamente ese alegato, sino que se utiliza como una referencia, por lo tanto, la excepción carece de objeto y se rechaza. Y finalmente, se plantea una incompetencia en razón del tiempo para conocer de violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Y el Estado aquí alega, esto va en relación con las dos excepciones primeras que plantea el Estado, que se puede presumir la muerte del señor Radilla Pacheco y por lo tanto ahí la Corte no debería de conocer sobre violaciones al derecho a la vida o a la integridad precisamente porque son hechos que ocurrieron previamente a la entrada en vigor de los instrumentos internacionales que servían como base para el análisis del caso. La Corte, sin embargo, rechaza esta excepción y lo hace con una valoración parecida a la anterior, no solo por la naturaleza continuada de los hechos, sino porque no se puede presumir la muerte, sino que esto, en todo caso, es un análisis que requiere verificar la prueba y eso lo transforma en una cuestión que se debe ver en el fondo de la controversia. Se rechazan las excepciones preliminares del Estado y la Corte inicia el análisis del caso. El tema central del caso Radilla Pacheco, sin duda alguna, es en relación con su desaparición forzada. Y aquí la Corte reitera su estándar ya claramente establecido en su jurisprudencia respecto a la naturaleza y alcance de la desaparición forzada, así como sus elementos, y establece que esta constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana. Esto ya lo hemos visto desde los primeros casos de desaparición forzada, que la desaparición forzada es un fenómeno particular, pluriofensivo, que implica una violación al derecho a la vida de las personas, al derecho a su libertad personal, al derecho a su integridad personal y a partir del año 2009 se entiende del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Son violaciones a diversos artículos de la Convención. Y esto, si lo lleváramos hacia atrás al caso Velázquez Rodríguez, veríamos que la desaparición forzada de personas es un fenómeno diferenciado que no solamente constituye una privación ilegal de la libertad, no solamente constituye un atentado contra la vida de las personas, contra su integridad, pues usualmente son objeto de torturas o tratos crueles mientras se encuentran desaparecidos, y en sí mismo el hecho de estar privado de libertad sin posibilidad del conocimiento de las personas del paradero, incluso ella misma del paradero donde se encuentra de su futuro, se entiende como una afectación a su derecho a la integridad personal. Bien, coloca esto la Corte lo ha reiterado en su jurisprudencia, coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Aquí el reproche que se le hace a los estados sobre el fenómeno de desaparición forzada es aún más amplio cuando se da como parte de una política sistemática o de hechos que fueron realizados en un patrón sistemático de violaciones. Esto lo vemos en el caso mexicano, lo vemos en los casos de Honduras, lo vemos en los casos colombianos cuando se trata del tema de la desaparición forzada. La Corte también lo ha dicho, tiene un carácter pluriofensivo y continuado o permanente y contiene diversos elementos concurrentes y constitutivos. Constituye un acto de privación de libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos y la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Y el caso de Radilla Pacheco claramente recae en estos supuestos y se cumple con estos elementos, ¿no? Finalmente, el señor Radilla Pacheco es privado de su libertad por miembros del ejército, claramente son agentes estatales los que se encuentran, y por otro lado, una negativa por parte del propio Estado, en este caso del propio ejército, de reconocer la detención y revelar la suerte o paradero del señor Radilla Pacheco. Tan es así que transcurridos años, décadas después de su desaparición, aún no se tiene conocimiento acerca de del paradero y de lo que sucedió después de su detención en 1974. Aquí es la Corte de nuevo, estos son estándares que son importantes reiterar y que en el caso Radilla Pacheco se menciona, ya que uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de ocasionar su desaparición forzada. Si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.
Toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, debe iniciarse una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada se impone la obligación de investigar el caso ex oficio, sin dilación y de una manera seria, imparcial y efectiva. Finalmente, para que una investigación pueda ser efectiva, los estados deben establecer un marco normativo adecuado para regular la investigación, lo cual implica regularla como delito autónomo en sus legislaciones internas, la desaparición forzada de personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Además de que esto es relevante recordarlo, de cómo la desaparición forzada se ve en el hecho mismo, pero después en actos posteriores del Estado, y así es como se analiza y se analiza en su integralidad. Hay que recordar cuáles son los estándares que ha establecido la Corte Interamericana. Ahora, hay que resaltar algunas cuestiones. Los casos como Radilla Pacheco, que implican una desaparición forzada, usualmente están divididos en dos grandes partes, ¿no? Y podríamos decir en tres partes. Por un lado están los hechos mismos de la privación de la libertad y de la desaparición. Y eso es lo que podremos decir que fue el hecho en que el señor Radilla Pacheco es detenido, baja del autobús, es llevado por miembros del ejército ante a un campo militar, y finalmente no se sabe más de su paradero y se niega información respecto a dónde se encuentra el señor Radilla Pacheco. Entonces, esos son propiamente los hechos constitutivos de la desaparición forzada. Pero después hay un elemento, hay todo un análisis posterior que es fundamental también entender en estos casos, y Radilla Pacheco sin duda no es la excepción. Por un lado es el acceso a recursos judiciales efectivos por parte de los familiares para poder encontrar el paradero de la persona que ha sido sujeta a una desaparición forzada. Ese es un primer elemento, el tema de los familiares y de los recursos que deben de poder acceder para poder encontrar a su familia, localizar a su familia. Por otro lado, es el tema de la investigación que se debe realizar para encontrar las responsabilidades de aquellas personas que estuvieron involucradas en la desaparición. Ese es otro elemento relevante en términos del análisis de casos de desaparición forzada, la investigación que se debe seguir. Y finalmente, un tercer elemento, entonces, es la desaparición forzada, la investigación y los recursos judiciales que deben existir, y por otro lado, el diseño normativo que permite o no esta investigación adecuada. Y en el caso Radilla, aquí se ve en dos cuestiones fundamentales. Uno es el tema de la jurisdicción militar, vamos a ver un poco más adelante acerca de esa cuestión, y el andamiaje jurídico que permite que fuera la justicia militar quien llevara la investigación de estos casos, precisamente por ser militares quienes estuvieran involucrados y por otro lado, el tema de la tipificación de la desaparición forzada como un delito autónomo, que eso es una obligación que emana no solo de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino directamente del artículo 3º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces, vemos estos elementos, ¿no? Por un lado, los hechos mismos del caso; por otro lado, los recursos judiciales de los familiares, el deber de investigar, y finalmente el diseño normativo en el cual se desarrollan las actividades del propio Estado. La Corte concluyó en el caso, y esto es evidente, que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica y de la vida del señor Radilla Pacheco en virtud de su desaparición forzada por parte de agentes militares, y en tal sentido estableció que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos a través de la prevención y de una investigación diligente de la desaparición forzada. Es decir, esto obliga al Estado a adelantar investigaciones serias y efectivas para determinar su paradero, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles las sanciones correspondientes. El desconocimiento del destino del señor Radilla Pacheco, de sus paraderos, sus restos, se mantiene hasta el día de hoy sin que haya habido una investigación efectiva para averiguar lo sucedido, lo que constituye un evidente incumplimiento de este deber. Entonces, ahora, ¿qué dice el caso Radilla y en general cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el deber de investigar? La Corte ha establecido que esta obligación, que la obligación de investigar los hechos, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de derechos humanos es un compromiso que emana de la Convención Americana, y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes, siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecida en el artículo 8 de la Convención Americana. En ese sentido, los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad de lo sucedido. Aquí, en la jurisprudencia de la Corte, ¿esto cómo se manifiesta o de dónde surge? Ustedes saben, la Convención Americana tiene en sus artículos 1.1 y 2, dispone lo que se le conoce como las obligaciones generales del Estado,
parte de esas obligaciones del artículo 1 constituye el deber de respetar y garantizar los derechos. El deber de respetar los derechos requiere que no se realicen acciones que constituyan violaciones a derechos humanos, es decir, tiene una naturaleza negativa, y por otro lado, el deber de garantía tiene una naturaleza positiva e implica no solamente no realizar conductas violatorias de derechos, sino además realizar acciones positivas que permitan su efectividad. Y esto incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Es justamente el deber de investigación se ha desarrollado a partir del deber de garantizar los derechos establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Ahora, respecto al deber de investigación, la Corte ha dicho que este se debe realizar conforme a las reglas del debido proceso, las cuales están definidas en el artículo 8 de la Convención. E igualmente que las familiares de las víctimas y las víctimas de estas violaciones deben tener derecho a un recurso judicial efectivo en términos del artículo 25 de la Convención. Entonces, cuando pensamos en el derecho de acceso a la justicia, ustedes si ven el caso Radilla, verán que el título del capítulo después de la desaparición justamente habla del acceso a la justicia, es estas obligaciones que emanan del análisis conjunto de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana, específicamente en el deber de garantizar los derechos, ¿no? Y esto es un derecho que recae sobre la víctima, pero también sobre los familiares de las víctimas de violaciones. Bien, en el caso concreto, aquí, bueno, podríamos ir obviamente mucho, se podría ver detalladamente cuál es el análisis fáctico que se hace respecto a las falencias de la investigación, pero nos vamos a centrar en uno en particular, en la siguiente diapositiva. Por ahora solamente aquí lo que resume la Corte en uno de sus párrafos es que si bien se realizaron varias diligencias, la investigación llevada a cabo por el Estado no fue conducida con la debida diligencia, de manera que fuera capaz de garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad. El tribunal se ha definido la impunidad como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. También en el análisis de la investigación se analiza el tipo penal aplicado en la consignación, el plazo razonable de las investigaciones y el derecho a la participación de los familiares de la víctima. Bien, jurisdicción militar. Este es sin duda el segundo gran tema del caso Radilla Pacheco en términos de su importancia y trascendencia más allá del caso concreto, es el tema de la jurisdicción militar. Y es que aquí, ¿qué pasó? Una vez que efectivamente se remite el caso ante el Juzgado Segundo de Distrito, este emite una resolución mediante la cual declina su competencia en razón del fuero a favor del juzgado militar correspondiente. El tribunal colegiado resolvió que el juzgado militar efectivamente era competente y el 29 de noviembre de 2006 se dicta un acto de sobreseimiento. Ahora, la Corte en su jurisprudencia ha establecido que tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico mencionado, la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables debe corresponder siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial. Entonces, aquí, claro, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, interpretado también a la luz del artículo 13 de la Constitución, le reconocía el fuero para conocer de este tipo de casos a la justicia militar. Esto constituía una violación a los estándares de la Corte Interamericana en materia de debido proceso y de acceso a un recurso judicial efectivo. Y en ese sentido, la Corte se refiere a la aplicación del artículo 57 y establece que dicha disposición se refiere a la extensión de la jurisdicción militar sobre delitos del fuero ordinario cuando sean cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo. La Corte estimó que el artículo 57 es una disposición amplia y precisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. Dice la Corte, la posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un delito ordinario por el solo hecho de estar en servicio implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido,
aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio con motivo de actos del mismo, no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense. Insisto, este es un tema muy importante en relación con el acceso a la justicia, específicamente por el hecho de que fuera el foro militar el que conociera del caso. Esto constituye una violación al debido proceso y también, por lo tanto, al acceso a la justicia de las víctimas. Otros temas tratados en relación con acceso al recurso judicial efectivo es el recurso efectivo para impugnar la competencia militar, la justicia militar en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la tipificación del delito y la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Bien, aquí finalmente, ¿cuáles son las violaciones que se determinan en el caso Radilla Pacheco? Sin duda, es una violación al artículo 4, 5, 3 y 7 de la Convención Americana por su desaparición forzada, una violación a los artículos 1.1, 8 y 25 por una inadecuada investigación de los hechos del caso y también por la falta de acceso a un recurso judicial efectivo, y una violación al artículo 2 de la Convención. ¿Y esto por qué? Por la falta de tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas como un delito autónomo, y por lo tanto lo que provocó que no se siguiera la investigación justamente por el delito de desaparición forzada. Es una violación al artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y también una violación al artículo 2 por el contenido del artículo 57, fracción segunda, inciso A del Código de Justicia Militar, que permitía que fuera el fuero castrense y no la justicia ordinaria quien conociera sobre estas violaciones. Bien, esto es en materia sustantiva, que de alguna manera el caso Radilla no aporta ningún elemento novedoso, voy a decirlo así, en relación con la jurisprudencia previa de la Corte en cada uno de estos temas, pero sí en relación con México. Y esto no solo por ser el primer caso en donde se condena al Estado mexicano, sino también por las medidas de reparación que se ordenaron en el caso. Y esto es sin duda el elemento que quizás mayor impacto generó al interior de México. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, se establece la obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. Esto es, digamos, una consecuencia natural de las falencias de la investigación y de la declaración de responsabilidad del Estado por esas falencias, pero por otro lado se establecieron una serie de medidas de satisfacción y de garantías de no repetición que me parece es de lo que más se conoce y mayor impacto generó el caso Radilla Pacheco. ¿Cuáles son estas medidas de reparación? Bueno, se estableció que se tenía que determinar el paradero del señor Radilla Pacheco y se establecieron una serie de alegatos solicitando reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar. Y esto es lo que la mayoría conocemos principalmente del caso Radilla Pacheco. ¿En qué consistieron estas obligaciones? Bueno, por un lado, se estableció la obligación para el Estado de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para hacerlo compatible con las garantías del debido proceso establecidas por la Convención Americana. Por otro lado, se estableció la obligación del Poder Judicial de realizar un control de convencionalidad para garantizar que efectivamente en la aplicación del artículo 57 o en general del Código de Justicia Militar no se vulnerara este principio del debido proceso que establece que debe ser el fuero ordinario, no el fuero castrense, quien conozca de casos donde existan civiles involucrados en delitos cometidos por militares y donde esos constituyan violaciones de derechos humanos. Esto lo vemos no solo en el caso Radilla, Radilla es el primero de ellos, pero después lo vemos también en los casos de violencia sexual, en los casos de Valentina y de Inés, que son casos posteriores y muy parecidos en ese sentido al caso Radilla Pacheco. Casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares que constituían delitos y que sin embargo fueron conocidos por el foro militar, no por el foro común, ¿no? Radilla Pacheco se incrusta en ese sentido, en esa lógica de los casos de Valentina e Inés y por supuesto, este es el primero en que se refiere a esta cuestión. Y el tema de control de convencionalidad, nosotros todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia, cuando resuelve sobre el cumplimiento de esta obligación que emana del caso Radilla Pacheco, emite el expediente varios 912 y de ahí se inicia toda una discusión respecto a cuál es la labor que tienen los jueces, no solamente de garantizar el debido proceso en casos donde existan delitos cometidos por militares que pudieran ser juzgados en el fuero ordinario, sino en el resto de casos donde pudiera haber una vulneración a derechos por la aplicación de normas que fueran contrarias a la Convención o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en general, bueno, esto entendido en el marco de
el alcance que tiene el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos. Pero bueno, Radilla Pacheco, en este caso se establece esta obligación de que los jueces realicen este control de convencionalidad, lo cual derivó después una serie de avances y de cambios al interior de la función judicial en México en relación con el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Se estableció también la obligación de que se tipificara el delito de desaparición forzada de personas con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Estaba diciendo artículo 3, en realidad es artículo 2, perdón, es un error de mi parte. Y la capacitación a operadores de justicia, educación en derechos humanos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición del señor Radilla Pacheco, una semblanza de la vida del señor Radilla Pacheco, atención psicológica para sus familiares y finalmente el daño material e inmaterial que se fijó en favor de el señor Radilla Pacheco y por supuesto de sus beneficiarios. Bien. Me encontré este video, vamos a ver si funciona, que es un resumen del caso Radilla. Lo que hemos visto hasta ahora simplemente me parece que es un buen entendimiento respecto a, o un buen resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Voy a ponerlo, lo vemos y estaré encantado de escuchar y de discutir con ustedes sobre las opiniones o preguntas que tengan respecto a lo que hemos visto en el caso Radilla. Hola de nuevo. Bienvenido a esta sección de la Ciencia de Derechos Humanos. ¿Sabías que en México, durante la década de los 70 y principios de los 80, Doctor, perdón la interrupción. ¿Podría, por favor, aumentar el volumen del video? Porque no se escuchan bien. No sé si pueda esto, ¿saben? Porque está al máximo ahí. Ok, gracias. Vamos a ver. Hoy hablaremos de la primera sentencia emitida por la Corte Interamericana en la cual se condenó al Estado mexicano por violación de derechos humanos, lo cual resulta fundamental el conocimiento de la misma. Comenzamos. Principalmente en el estado de Guerrero existió la denominada Guerra Sucia durante la década de los 70, donde el gobierno mexicano tenía la política de persecución y detención arbitraria de los opositores al régimen, principalmente de activistas políticos y dirigentes sociales. Rosendo Radilla Pacheco no solo era un campesino, fue un destacado líder social en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se dedicaba al cultivo y venta de café, cereza, trabajando siempre en beneficio del pueblo para mejorar condiciones de salud y educación, manteniendo un compromiso social y arduo trabajo, que lo llevarían a ser presidente municipal de Atoyac durante el periodo de 1955 y 1955. Uno de sus pasatiempos era escribir corridos, cuyas letras reflejaban la indignación ante las injusticias, relatando las condiciones de su pueblo, llamando a la gente a organizarse y exigir sus derechos. Sus exigencias y cuestionamientos en torno al reparto y tenencia de la tierra. No hay. ¿Cómo no? Audio, ¿no? Por lo que el 25 de agosto de 1974 lo detuvieron ilegalmente en un retén militar. Y listo para Sí. de Álvarez Guerrero. Su detención y posterior desaparición fue denunciada públicamente por la familia en el momento de sucedido los hechos. Incluso tuvo intervención la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien emitió un informe en el año 2001 bajo la recomendación 26/2001. No era suficiente, pues el Estado no cumplió ni realizó las investigaciones pertinentes. Por ello, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo admitido hasta el 12 de octubre de 2005. Es hasta el 15 de marzo que la Comisión demandó al Estado mexicano por su incumplimiento a una serie de recomendaciones que se habían efectuado, donde se destacan violaciones a derechos humanos tales como reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial, así como la obligación de respetar derechos, todos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sometiendo el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte,
y el 23 de noviembre de ese año se emitió la sentencia respectiva condenando al Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos. Esta sentencia tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, ordenando a México a realizar cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país, por lo cual se debían adoptar medidas para el cumplimiento de esta sentencia y de posteriores. De aquí derivó que en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que las sentencias de la Corte Interamericana en las que México fuera parte serían obligatorias para todas las autoridades mexicanas, y aquellas de las que México no fuera parte serían criterios orientadores. Se estableció un control de convencionalidad para los jueces mexicanos en el ámbito de su competencia. Esto quiere decir que se les faculta para aplicar tratados internacionales que contengan derechos humanos en favor de las personas partes de cualquier proceso, aún en perjuicio de la legislación mexicana, lo que trajo una breve discusión sobre la jerarquía de la norma constitucional, la cual se determinó como norma suprema de la Unión. Sin embargo, los tratados internacionales que contengan derechos humanos deberán ser tratados con el mismo rango de la Constitución, creando así lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, dejando atrás la teoría de la supremacía constitucional. Se estableció que los jueces militares no serían competentes para juzgar a militares acusados de violar derechos humanos, ordenando que dichos casos fueran turnados a la justicia ordinaria federal. De lo anterior podemos observar que el caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, derivado de sus garantías de no repetición, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos, con lo cual se dio pauta a una reforma constitucional en 2011 sobre estos derechos. Se impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas, se realizaron reformas al Código de Justicia Militar, se les otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Es lamentable que tenga que suceder este tipo de actos para que existan cambios fundamentales. Bien. Perfecto. Bueno, pues veo que tenemos todavía un tiempo para preguntas y respuestas. Elena, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer sobre el análisis de esta sentencia. Me parece que este es el momento para abordarlas. Gracias, doctor. Invitaría a todas y todos quienes se encuentran en esta sala a plantear las dudas que tuvieran respecto a lo que nos acaba de compartir el doctor Pablo. Y para poder llevar el orden, les pediría, por favor, si tienen alguna duda, pedir el orden de intervención en el chat o plantear para quienes no tengan algún equipo de micla con el doctor. De antemano, muchas gracias, doctor, por esta exposición muy clara del caso que hoy nos ocupa y pues invitar a todas y todos a aprovechar este espacio para aclarar las dudas que podamos tener respecto a este caso tan emblemático que es Radilla Pacheco. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, podemos interactuar a través del chat y o para quien guste hacerlo también, hacer uso del micrófono para plantear sus dudas. Tenemos una primera pregunta, doctor, que nos plantea Elvira y nos dice, yo tengo una duda respecto a dónde queda el pluralismo jurídico y el derecho indígena respecto a la jerarquía jurídica de la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, es una muy buena pregunta que excede al caso Radilla Pacheco sin duda alguna porque no se relaciona con ello, pero me parece que es una pregunta que se debe analizar desde dos ópticas. Por un lado, creo que conviven dos elementos, a nivel teórico al menos, ¿no? Habría que verlo de manera más cercana, pero conviven dos elementos. Por un lado, el tema de la universalidad de los derechos. Y eso de alguna manera entra en tensión con la idea del pluralismo jurídico, tanto a nivel estatal, de cada uno de los estados, pero también
al interior de los propios estados respecto al derecho indígena? Yo creo que esa es una pregunta que a nivel teórico estamos discutiéndola, y es cuáles son los puntos en donde podríamos hablar, si es que podemos hacer eso, de un mínimo de derechos que debe ser reconocido y respetado sin importar ningún otro elemento cultural, y dentro de ese mínimo de derechos, cuáles son las cuestiones externas que sí pueden estar sujetas a un cierto, voy a usar esta palabra, aunque no me gusta tanto, a un cierto relativismo dependiendo de un sistema jurídico determinado. Ahora, mi postura sobre eso es que, ¿dónde queda eso? Bien, yo creo que debe quedar establecido claramente en la Constitución del Estado. Es decir, cuáles los espacios dentro de la propia Constitución del Estado, en el caso de México, donde se reconoce este pluralismo de sistemas jurídicos, y por otro lado, a qué nos estamos refiriendo específicamente cuando estamos hablando de ello. Y por otro lado, también, sin duda alguna, tiene que haber espacios donde sean los propios sistemas jurídicos indígenas, bueno, o las propias, ¿cómo decirlo?, el propio derecho indígena que tenga sus propios mecanismos para aplicar su derecho, y que esto no esté sujeto a un control muy estricto por parte de las autoridades nacionales, porque si no puede ser que tenga el riesgo de que pierda eficacia, ¿no? Ahora, esto, perdón, yo sé que es una respuesta muy abstracta, me parece que habría que verla en un caso concreto para ver de qué estamos hablando, de qué país estamos hablando y de qué norma del derecho indígena estamos hablando, cómo se aplicó y cómo se controló. Pero me parece que a nivel teórico, por lo menos plantea una pregunta, insisto, interesante sobre el límite de la universalidad de los derechos en relación con el entendimiento de que las comunidades indígenas tienen una cosmovisión particular y una serie de normas y de costumbres que responden a esa cosmovisión, y que por lo tanto tiene que estar sujeto también de respeto, y por otro lado de la existencia de garantías que permitan su vigencia, ¿no? En fin, yo sé que esto no es suficiente, requiere más análisis, pero esta es la primera aproximación que yo le daría a ese tema. Gracias, doctor. El micrófono sigue abierto. Este es un espacio para aclarar y aprovechar que tenemos a un experto en la materia, algunas dudas que se pudieran presentar respecto al caso Radilla Pacheco, y pues de también cómo se ha podido darle el seguimiento en el Estado mexicano. María Virginia Mireles nos pregunta, doctor, ¿cómo ha impactado la sentencia que hizo referencia en nuestro país, México? Bueno, yo creo que eso se puede ver en dos niveles, ¿no? Y también quisiera preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo impactó Radilla Pacheco en nuestro entendimiento de los derechos humanos en México? Yo llevo ya muchos años fuera de México, pero por lo menos desde esta perspectiva, desde la perspectiva del sistema interamericano, me parece que uno puede observar los siguientes cambios. El primero y el más claro es el tema del cumplimiento de las obligaciones que emanan de la propia sentencia. Me parece que la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, aunque si bien ha sido incompleta en términos de sus alcances, sí representó un cambio respecto a la posibilidad de que el Foro Militar conociera sobre casos como la desaparición del señor Radilla Pacheco, y eso implicó, me parece, un cambio normativo importante. El segundo cambio, que es fundamental, es el tema de la tipificación del delito de desaparición forzada, que ya se encontraba tipificado, pero le dio mayor visibilidad a esta cuestión de que la desaparición forzada se tiene que combatir y perseguir sobre la base de ese delito, ¿no? Y no como una privación ilegal de la libertad. Me parece que eso es otro avance importante que viene de la sentencia de Radilla Pacheco. Por otro lado, el tema del control de convencionalidad. Creo que sin Radilla Pacheco no habríamos tenido la discusión que estamos teniendo o que hemos tenido en México desde hace ya varios años respecto a la obligación de las autoridades estatales de realizar control de convencionalidad. Y ahí no solo es Radilla Pacheco, la Corte Interamericana, sino sobre todo la manera en que la Suprema Corte de Justicia tomó el tema, lo abanderó, lo discutió y lo expandió, digamos, para impactar todo el sistema jurídico mexicano. Entonces, ahí Radilla fue un detonante importante para una discusión en la Suprema Corte respecto a el lugar que ocupan los derechos humanos de fuente internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana como parámetros de decisión y de actuación por parte de las autoridades y en particular del Poder Judicial. Eso es formalmente, ¿no? Y visto a nivel macro, por supuesto, esto tuvo un elemento reivindicatorio importante, me parece, para los familiares de la víctima. Pero a nivel macro, digamos, como política de Estado,
creo que este fue un impacto relevante que tuvo Radilla Pacheco. Ahora, a nivel ya distinto, creo que esta sentencia puso al sistema interamericano y a la Corte Interamericana en el radar en México. Me parece que es una sentencia que hizo que se tuviera mayor conocimiento respecto a la existencia misma de la Corte Interamericana, su función, el tipo de casos que conoce, y que a través de un caso tan emblemático, que además ocurrió en una época particularmente traumática para la vida política de nuestro país, como es la Guerra Sucia, bueno, la Corte lo pone esto, emite esta sentencia, y creo que eso también es un elemento importante, poner al sistema interamericano y a los derechos humanos en la agenda de la discusión a nivel social y político en México. Yo creo que eso es también un elemento de aporte importante que tiene la sentencia del caso Radilla. Gracias, doctor. Están surgiendo algunas otras inquietudes en el chat. Y si me lo permite, no sé si me alcanzaron a escuchar, le comentaba que están surgiendo algunas otras dudas en el chat. Sí, Y vamos a cederle la palabra a Sandra García. Te pediría, por favor, si puedes realizar tus preguntas de manera puntual para que podamos optimizar el tiempo y tratar de responder las preguntas que harán otras y otros compañeros de la sala. Adelante, Sandra, por favor, si puedes activar. Sí, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Sí. Sí, gracias. Doctor, gracias por su aportación. Me da mucho gusto saludarlo. Y yo estoy actualmente en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. En nuestro país, en México, tenemos casi 80,000 personas desaparecidas. El tema de desaparición de particulares se ha extendido también, de desaparición de personas también se ha tipificado para que puede ser cometido por particulares, ¿no? Entonces, esto extiende el campo. Quisiera hacer dos preguntas. Una es, ¿cuáles serían en su experiencia, algunas recomendaciones que deberían observarse dentro de los procesos de investigación y de búsqueda y localización de personas en un contexto de grupos armados o grupos paramilitares? Y si podría recomendarnos algún caso que la Corte haya conocido y que podríamos revisar, por ejemplo, para retomar la experiencia y poderlo llevar a la práctica. Y también, por otro lado, en Chiapas en concreto, afortunadamente es un estado que no tiene grandes índices, o al menos oficialmente, de desaparición de personas, pero los casos inciden mayormente en la desaparición de personas migrantes, naturalmente pues por nuestra geografía. Entonces, me gustaría también que pudiera aportarnos alguna recomendación para la búsqueda de personas migrantes, y pues esas serían mis preguntas y muchas gracias por su aportación. Gracias a ti, Sandra. Bueno, en realidad, a ver, me parece una pregunta compleja en el sentido de que, a ver, voy a hablar desde lo que entiendo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y creo que la Corte tiene algunos elementos que pueden aportar, ¿no? Y algunos casos que podrían servir para estudiarlos más a profundidad, ¿no? En este momento los tengo totalmente claros en el fondo, pues. Pero yo creo que un caso importante que es de un supuesto fáctico distinto, pero que aborda una cuestión relevante, es el caso de Campo Algodonero. Ustedes recordarán que el caso de Campo Algodonero es un caso que se relaciona con violencia sexual contra las mujeres, pero en particular con casos de desapariciones y que son cometidas por terceros, no por agentes estatales. Y un elemento central de este caso es cuál es la acción que tiene que tener la autoridad cuando conoce de las denuncias que hay sobre la desaparición de una persona. Y en ese caso, una cuestión importante, que creo que por analogía se puede transportar, al menos en un aspecto a la situación que planteas, es respecto a la necesidad de una debida diligencia estricta en casos donde hay un contexto que ya está demostrado en donde existe la posibilidad de que las personas desaparecidas, en este caso eran mujeres, en un contexto en donde estaba demostrado que existía continuos actos de violencia sexual contra las mujeres, que era Juárez, ¿no? Y en ese caso, ¿qué se ve? Bueno, el contexto que existe de violencia contra las mujeres, y por lo tanto las autoridades, cuando conocen de denuncias que se presentan por actos de desaparición de mujeres que encajan en el perfil justamente de aquellas que usualmente son víctimas de
de actos de violencia sexual, de desapariciones, de asesinatos, la autoridad tiene que actuar de manera inmediata, ¿no? Es decir, existe una debida diligencia estricta en esos casos en donde se debe dar una respuesta inmediata e iniciar una investigación inmediata para tratar de encontrar a las personas, a las mujeres que fueron desaparecidas. Yo sé que este es un supuesto fáctico distinto, pero me parece que es importante, por un lado, entender que la Corte ha desarrollado una argumentación que entiende las obligaciones de las autoridades cuando conocen de determinado tipo de actos, como podría ser una desaparición de una persona, y las acciones que debe realizar en el entendido de ese contexto en el que se encuentra la desaparición. Y creo que esta metodología en México sirve tanto en relación con migrantes, por ejemplo, que son una población que es particularmente vulnerable, que lo sabemos y que tenemos datos que demuestran eso, y por lo tanto, cuando entendemos que hay desaparición de migrantes, quizás podríamos elaborar argumentos respecto a la necesidad de que haya una mayor protección en relación a este tipo de actos, porque sabemos cuáles son las consecuencias que existen en muchos casos donde las víctimas de esas desapariciones son migrantes, ¿no? Y también esto requiere, y esto ya excede, me parece, el ámbito de la actuación directa de la autoridad de una sentencia, pero requiere también impulsar políticas que permitan una respuesta acorde a las circunstancias y a la vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes cuando son víctimas de privaciones a su libertad, ¿no? o desapariciones en sentido estricto de la palabra. Entonces, creo que ese es un primer elemento que la jurisprudencia puede aportar para efectos de elaborar el tipo de medidas que las autoridades deben de adoptar, deben de tomar cuando conocen de este tipo de actos, ¿no? Ahora, otro tema que me parece también que, bueno, por lo menos podemos esbozar algunos elementos importantes es qué hacer con la búsqueda de personas cuando son desaparecidas por grupos armados privados, me imagino, actores privados. Y aquí, bien, a nivel teórico, normativo, lo primero que habría que decir es que hay que recordar que el Estado tiene una obligación de garantía y la obligación de garantía implica el deber de prevención. Y en el deber de prevención es donde encuadramos, al menos para efectos de establecer las responsabilidades estatales, ahí es donde encuadramos cuáles son el límite de las obligaciones de las autoridades estatales, cuando son actores privados los que realizan determinada conducta que puede constituir una violación de derechos humanos. Entonces, la pregunta desde la perspectiva de la Convención Americana sería, ¿cuáles son esas labores de prevención que tiene que hacer la autoridad frente a las actuaciones de grupos armados privados que cometen actos de desaparición forzada, ¿no? Esa al menos sería un primer paso para abordar la cuestión. Ahora, de casos de la Corte Interamericana, me parece que ahí lo que hay que explorar es la manera en que se ha tratado la responsabilidad estatal por actos cometidos por la guerrilla en los casos colombianos. Yo creo que eso podría ser un primer paso para entender el alcance de las obligaciones estatales y el tipo de acciones que debe tomar el Estado frente a actuaciones que pueden implicar desaparición forzada por parte de actos de terceros, ya sea de la guerrilla o de los paramilitares. Yo creo que si hubieran casos, y ante la pregunta, la recomendación sería explorar esos casos. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el derecho internacional en relación con las obligaciones estatales ante ese tipo de circunstancias, tanto en el deber de prevención como en el deber de investigación, que creo que esa es otra cuestión que es relevante. Ahora, yo entiendo que México, con estos dos temas, que bueno, sin duda son temas mucho más complejos, y aquí solamente es una idea muy de lo que el sistema puede dar al respecto, pero sin duda son cuestiones que pueden exceder incluso en algunos casos a la capacidad estatal, y por eso hay que explorarlos en su dimensión compleja, ¿no? Y también con los riesgos que conlleva justamente enfrentar, digamos, las acciones de estos grupos privados que pueden ser particularmente violentas, ¿no? Más en un contexto como el mexicano. Bueno, espero que eso te sirva. Muchas gracias, doctor. Pues aprovechando de su generosidad, vamos a continuar con otras dudas que han surgido en el chat. Y nos preguntaban también si puede señalar algo respecto del control difuso en relación específicamente con esta sentencia. Y bueno, adelante. No sé si tenía más la pregunta. No. Sí, yo creo que podemos atenderla y posteriormente damos paso a otras que están en el chat. En cuanto a la última, también nos comentaban algo de cuando la desaparición es por agentes que no son precisamente autoridades, entonces ya dio respuesta. Entonces vamos a tratar de ver qué otras hay en el chat para poder ir atendiéndolas. Entonces, si
¿Nos puede usted, por favor, responder la pregunta que nos plantea Ima Cristina Escobedo Ordaz, que hace referencia al control difuso en relación a esta sentencia, por favor? Bueno, a ver, el tema del control difuso es... a ver, vamos por partes. La idea del control de convencionalidad desde la perspectiva de la Corte Interamericana y lo que le ordena al Estado mexicano es que haga un control de convencionalidad para evitar que se produzcan vulneraciones como las del caso concreto del señor Radilla Pacheco, es decir, que se evite que el artículo 57 del Código de Justicia Militar se aplique y que el artículo 13 de la Constitución se interprete de forma tal que no sea la justicia militar, sino sea el foro común quien conozca sobre casos que involucren violaciones de derechos humanos, como claramente es la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, ¿no? Entonces, digamos que la Corte, eso es lo que le dice al Estado mexicano como garantía de no repetición. Ahora, ante la pregunta de, bueno, ¿cuál es el rol o qué papel juega el caso Radilla Pacheco en el control difuso en México? Pues es crucial. ¿En qué sentido? No necesariamente, al menos este es mi criterio, no necesariamente porque Radilla Pacheco haya establecido el alcance de la obligación del control difuso en México en relación con todas las normas del sistema jurídico mexicano, en relación con toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana y todos los tratados en que existen derechos humanos reconocidos. Pero quien hizo eso fue la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia tomó el caso Radilla Pacheco, al menos esta es mi lectura, y le dio un alcance que permitió justamente que ahora podamos hablar de un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en México. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte modifica, ustedes lo sabrán por el expediente Varios 912, modifica esta jurisprudencia que había sostenido a lo largo del tiempo de que, digamos que había un control mixto de constitucionalidad en donde eran los tribunales federales principalmente los que tenían esa función a su cargo y no los tribunales locales. Al menos en términos generales podríamos decir eso. La Suprema Corte modifica esa jurisprudencia y permite que el control de convencionalidad recaiga sobre todas las autoridades judiciales del Estado, y bueno, en general todas las autoridades, pero en particular las judiciales, y por otro lado, permite también, en jurisprudencia posterior, que este control de convencionalidad se haga sobre la base no solamente de los tratados internacionales o de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, sino también sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y eso es lo que tenemos al día de hoy. Entonces, ante la pregunta, bueno, ¿qué papel juega Radilla Pacheco en ese control difuso? Pues, insisto, no es propiamente que la garantía de no repetición que la Corte le ordena al Estado mexicano sea esa, pero sí los hechos posteriores que ocurrieron, sobre todo en las discusiones al interior de la Suprema Corte en México, no se explican si no es con la existencia de esta sentencia, el caso Radilla Pacheco, y la voluntad de la propia Suprema Corte de darle ese cumplimiento en particular a la sentencia de Radilla, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es fundamental. Sin ella no podríamos entender el tipo de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en el que actualmente se encuentra, tiene nuestro país. Gracias, doctor. En ese tenor nos preguntan también si pudiera comentarnos brevemente cuándo corresponde a la justicia militar y cuándo a la justicia ordinaria impartir justicia en casos que involucren a militares. Sobre todo, quizás valdría hacer como este paréntesis, que actualmente en México hay un desplegado de una Guardia Nacional que también está integrada por personas que pertenecen al sector militar, ¿no? Entonces creo que es una pregunta que a lo mejor pudiera también ayudarnos a esclarecer esos ámbitos. Claro. Bueno, y lo vimos en las diapositivas de alguna forma, ¿no? Es decir, el criterio de la Corte ha sido que en casos, y este sería el criterio general, me parece, el principio general sería que en casos de violaciones a derechos humanos donde haya civiles involucrados, es el fuero común quien debe conocer de esos casos. Así se garantiza la imparcialidad y el acceso y el derecho al juez natural. Entonces, ese sería el criterio general que establece la Corte Interamericana en su jurisprudencia, que parte de las garantías del debido proceso incluye que cualquier civil que sea víctima de un delito cometido por militares que constituya a su vez una violación de sus derechos humanos, es la justicia ordinaria y no la militar quien debe conocer. Ahora, esto conlleva algunas preguntas que no están resueltas del todo y me parece que habría que verlas de manera casuística. Se me ocurren dos, ¿no? Solo para problematizar un poco este criterio general tan claro que establece la Corte. La primera de ellas es, bueno, ¿qué hacemos con el contenido actual del artículo 57? ¿No? Porque pareciera que el contenido actual no prevé esa amplitud, digamos, de la garantía del derecho al debido proceso
que la Corte plantea en su jurisprudencia. Y por eso la Corte Interamericana a la fecha no ha dado por cumplida la obligación de modificación normativa del artículo 57, la ha dado parcialmente cumplida y no completamente cumplida. Entonces no ha cerrado esa medida de reparación, esa reparación en el caso de Radilla Pacheco. Entonces ese es un primer elemento. Ahora, se puede interpretar esa norma de conformidad con los estándares de la propia Corte Interamericana y se puede hacer control de convencionalidad sobre esa norma, aun cuando no sea completamente modificada, de conformidad con los estándares interamericanos. Me parece que eso podría ser una posibilidad y una cuestión a explorar, ¿no? ¿Cómo interpretamos ese artículo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Ahora, por otro lado está el tema de, bueno, entonces ahora, ¿de qué sí puede conocer la justicia militar, ¿no? ¿De qué casos sí puede conocer? Y bueno, ahí me parece que es una cuestión que habría que ver caso por caso, pero los más obvios me parece son aquellos donde, por ejemplo, delitos cometidos por el fuero, por miembros del ejército que no atenten en contra de los derechos humanos, ¿no? De civiles, esa sería una primera regla, y esto me parece que estaría claro, ¿no? Aquellos casos donde no hubieran derechos humanos involucrados, bueno, eso sí podrían entrar en la justicia militar, ¿no? Ese tipo de delitos, ese tipo de faltas. Pero lo que sí queda también bien claro de lo que la Corte ha dicho al respecto es que la tendencia, al menos en el sistema interamericano, es de reducir al máximo la aplicación del fuero castrense en general en nuestro sistema de justicia regional, ¿no? Los diferentes sistemas de justicia regional. Gracias, doctor. También nos pregunta Alberto Calimayor que si pudiera, por favor, explicar por qué es imprescriptible la acción penal del caso Radilla Pacheco y demás asuntos sobre desaparición forzada de personas. Me parece que en el caso concreto lo que estamos viendo es un típico caso de dos elementos que hay que considerar cuando estamos hablando de eso. Primero son casos que involucran graves violaciones de derechos humanos. Ese es un primer elemento por el cual se considera su imprescriptibilidad. Pero por otro lado también el tema de que el delito es continuado y continúa en tanto no se localiza el paradero o los restos de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí creo que son los dos componentes que permiten afirmar esta imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada. Pero me parece que en el caso concreto el elemento central es la falta de, el hecho de que el delito es continuado y aún no se encuentra el paradero y los restos del señor Radilla Pacheco. El segundo elemento de imprescriptibilidad por graves violaciones de derechos humanos es mucho más sujeto a debate, me parece, o a discusión. Elena, ¿te parece si tomamos una pregunta más? Porque voy a tener que terminar un poquito antes esto. No tenga pena, doctor, al contrario, muchísimas gracias. Y en un resumen de lo que podemos rescatar aquí del chat, porque hay varias preguntas, pues vamos a tratar de conjuntar unas en relación a qué sucede cuando el Estado mexicano justamente no cumple con lo que establece la sentencia, en este caso, pues específicamente lo del caso Radilla. Y con eso daríamos por completadas esta serie de... Perfecto. Bueno, eso, a ver, esta es una pregunta muy recurrente, digamos, en el derecho internacional en general, en el sistema interamericano en particular. Y, bueno, la primera cuestión, la cuestión, digamos, obvia y jurídica, la consecuencia jurídica que tiene el incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana es que el Estado se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La propia convención prevé con claridad, y el Estado ha asumido ese compromiso, que debe cumplir con sus compromisos internacionales, incluido debe cumplir con las sentencias en los casos en que el Estado es parte. Entonces, parte de esa sentencia es las medidas de reparación que se ordenan por violaciones de derechos humanos. Al no cumplir con esas medidas de reparación, está en un cumplimiento del propio tratado, ¿no? Por no justamente cumplir con su compromiso de cumplir con las obligaciones que emanen de una sentencia judicial emitida por la Corte Interamericana. Ahora, en términos prácticos, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a suceder es que el Estado va a continuar en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia. Entonces, la Corte Interamericana, una vez que el caso la sentencia es emitida por parte de la Corte y se la notifica al Estado, comienza a correr el deber de cumplir con esa sentencia y también, por lo tanto, la supervisión que emite la Corte respecto al cumplimiento de las obligaciones que emanan de esa sentencia. Es un procedimiento que se le conoce como supervisión de cumplimiento de sentencias y la Corte evaluará periódicamente
los casos en que el Estado ha sido condenado y emite resoluciones respecto al estado de ese cumplimiento. Bien, ahora, ¿qué pasa más allá de eso? Bueno, se puede también, existe un mecanismo a través del cual ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se establece el caso de un incumplimiento del Estado, ¿no? Y por parte de la Corte Interamericana puede plantear esa cuestión ante la Asamblea General y hasta ahí llega, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué sí podemos decir del cumplimiento de las sentencias internacionales, en general en la Corte en particular? Que en muchas de estas obligaciones que emanan sí son cumplidas por parte del Estado. Entonces, me parece que la efectividad se da principalmente porque una vez que se emite el fallo, más allá de la obligación jurídica que emana de la propia Convención de darle cumplimiento, es el propio Estado el que suele activar sus mecanismos para darle cumplimiento a estas cuestiones, ¿no? Y el ejemplo, Radilla Pacheco es un gran ejemplo en ese sentido, porque cuando pensamos en la manera en que la Suprema Corte de Justicia actuó y dio cumplimiento a la garantía de no repetición, y el Poder Legislativo y el Ejecutivo actuaron para modificar el Código de Justicia Militar, aunque parcialmente, eso es una muestra de cómo funciona finalmente el cumplimiento de una sentencia. Es el propio Estado el que actúa en ese sentido y también la sociedad la que le exige al Estado que dé cumplimiento. La sociedad y aquí en sentido amplio. Esto incluye también, me parece, justamente organismos como las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son quienes monitorean justamente cómo se cumplen con las obligaciones estatales a nivel interno del Estado y que también tienen algo que decir al respecto. Pero solo resumiendo la pregunta, en términos jurídicos hay un incumplimiento de la Convención Americana. En términos prácticos, procesales, continúa la supervisión del cumplimiento de esa sentencia por parte de la Corte Interamericana. En términos políticos, podría ser el caso que se activaran mecanismos diplomáticos para el cumplimiento de sentencias en el ámbito de la OEA, poco probable, pero existe por lo menos teóricamente. Y finalmente, esto activa a la sociedad y a los actores políticos relevantes al interior para justamente darle cumplimiento a una sentencia que no ha sido cumplida hasta un momento, ¿no? Bien, bueno, pues hasta aquí yo termino agradeciendo nuevamente la invitación de la Comisión Estatal y también su atención. Veo que son muchísimos participantes, me da mucho gusto que tenga tanto éxito este taller de sentencias y entiendo que nos veremos después para hablar de otro tema muy diferente al caso de Radilla Pacheco, pero también otra sentencia del caso mexicano. Así que espero con gusto que podamos vernos pronto y les deseo que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor. De manera muy rápida, queremos agradecerle nuevamente que haya estado con nosotros y compartir en pantalla un reconocimiento que hace la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por su participación en esta serie de talleres de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual está firmado por nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros y como bien lo señalaba, próximamente nos estará acompañando en otro taller al cual también todas y todos estarán cordialmente invitados. Para quienes les sea posible, por favor, si prenden su cámara para tomarnos una foto en compañía de nuestro invitado y con eso poder concluir el día de hoy nuestro sexto taller de análisis de sentencias de la Corte. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, a la cuenta de 3, la foto. Dígame, doctor. No, eso, la foto. 1, 2, 3. Un segundo, por favor. Vamos con la siguiente pantalla. Y listo. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Que tengan todas y todos una buena tarde. Hasta luego. Ese dice que es el artículo que hay arriba, que efectivamente está en su
Sí, esto es.